samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. ¿De dónde venía todo eso? Vimos ejemplos como los samaritanos, por medio de la palabra de Dios, eran muy agradecidos en su corazón con el Señor. ¿Se acuerdan cuando el samaritano ayudó a aquel que había sido asaltado en el camino y que pasó un sacerdote y un levita y no lo ayudaron? ¿Se acuerdan que hubo unos leprosos que también fueron sanados y solamente uno regresó? ¿Y ese quién era? Era un samaritano, ¿se acuerdan? Pero hoy no es el punto ese, el punto es otro. Le doy lectura en Juan 4, 19 y me siguen hasta el 24. ¿Amén? Le dijo la mujer aquella que se encontró en el pozo y que entablaron una charla con el Señor Jesús, le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis, dice Jesús, lo que no sabéis, le dice la mujer. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Bien, aquí estamos viendo que hay una cuestión pues que siempre existe hoy en día en todos nosotros, en la mayoría. A veces no nos podemos poner de acuerdo si aquí en este lugar que estamos ahorita, nosotros podríamos decir, quisiéramos que todos vinieran en este lugar, porque aquí tenemos la verdad aquí en este lugar. Y si vamos a otra iglesia, en otra iglesia nos puede decir, no, aquí deberían de venir todo el mundo, porque aquí sí predicamos lo que es realmente la verdad. Y así nos podemos seguir en muchas cosas, ¿no? Pero ya existía esto en esta mujer cuando entabla esa plática con el Señor Jesús. Entonces, cuando entabla esa plática, habla y dice la mujer que sus antepasados habían adorado, dice, en este monte, pero ustedes dicen que se debe de adorar en Jerusalén. ¿Así dijo la mujer? Sí. Bueno, estaba hablando, ¿se acuerdan de qué monte estaba hablando aquí la mujer? No. Bueno, por así decirlo, ¿no? Vamos a hacerlo así. Ya queremos cambio de plumón, pero bueno. ¿Se ve, verdad? Bueno, vemos que por un lado decía la mujer, en este monte nuestros antepasados adoraron, pero ustedes dicen que en este monte no se debe de adorar en Jerusalén. Pero bueno, aquí está hablando ella de un monte que se llamaba el monte, ¿qué? A este monte se refería esta mujer cuando estaba hablando con Jesús. De este lado tenemos un monte que se llama el monte Ebal, ¿sí? Estos dos montes son paralelos y están ubicados en la región actualmente y anteriormente. Están ubicados en la región, fíjense bien, más fértil que hay en toda Palestina. Es la región más fértil, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando en Egipto, cuando llegó la familia de José, sus hermanos que los perdonó, le pidió tierra al faraón para su familia? ¿Y cuál es la parte que escogió José en Egipto? ¿Se acuerdan? La parte de José, ¿sí o no? Que era la tierra más fértil que había ahí, porque estaba regada por los ríos y bueno, era todo hermosura. En esta parte de aquí, sí, déjenme decirles que hay un valle. Este es un valle que es el valle. ¿Han oído hablar de este valle? El valle de Siquem. El valle de Siquem, fíjense nada más. ¿Qué es el valle de Siquem? Ahorita me regreso con esto, porque es lo que está hablando la mujer. ¿Estamos de acuerdo? El valle de Siquem es cuando Dios llama a Abraham y le dice, mira, te voy a dar una tierra, sal de tu tierra y de tu parentela,
y empieza a caminar Abraham, y cuando entró a todo lo que era la región de Palestina, el primer lugar a donde llegó Abraham después de caminar cientos de kilómetros, dice la palabra de Dios, que llegó a la tierra de ¿qué? Y ahí edificó un altar Abraham y dio gracias a Dios. Fíjense, todavía como diciendo, pues ya llegué aquí, pero ahora ¿qué va a seguir? Pero aún así no le interesó. Por eso lo llamamos y lo llamó Dios el Padre ¿de qué? De la fe. Bueno, en este mismo valle, aquí hermanos, en este mismo valle de aquí, que es tan fértil, ¿sí? También eran apacentadas las ovejas de Jacob. Si ustedes le echan una mirada a la cuestión de Siquem, ¿sí? También aquí, esta parte, aquí hay una parte donde compró Jacob, ¿sí? Compra Jacob. Y aquí es enterrado José, en el valle de Siquem también. Hay mucha aquí también hubo cuando fue edificado un rey de Israel, etcétera, Siquem. Pero bueno, me regreso a Gerizim. Dice esta mujer, en este monte, pero se refiere al monte ¿qué? Al monte Gerizim. Bueno, después de ubicar un poquito al monte Gerizim, ¿sí? Y dónde estaba, cerca del valle de Siquem, ¿sí? Hay una cuestión ahí y le dice, bueno, ustedes dicen que es en Jerusalén, pero nuestros antepasados dicen que es en este monte. ¿Qué le contesta el Señor Jesús? Jesús le dijo en el 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, es decir, ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre, dice Jesús. Vosotros adoráis, le dice a la mujer, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí me quedo, ¿sí? La mujer, vamos a poner nada más mujer, samaritana, ¿sí? Yo pregunto, ella adoraba lo que no sabía, ¿estamos de acuerdo? Porque así dice Jesús, ¿sí? Si no sabía, quiere decir que no adoraba ¿en qué? En espíritu y en verdad. Los judíos, dice Jesús, bueno, es que nosotros sabemos lo que sí adoramos, ¿sí es cierto? Porque la salvación, dice, viene ¿de quién? De los judíos. Ellos, dice que adoraban, aquí dice no, pero aquí dice lo que sí sabían. Ahora, ella no adoraba en espíritu y en verdad. Yo te pregunto, ¿ellos adoraban en espíritu y en verdad? Pues yo le pondría así. Yo así le pondría. Y yo te diría a ti, ¿tú adoras en espíritu y en verdad? Yo les pregunto y me pregunto, ¿adoramos en espíritu y en verdad? ¿Perdón? Amén. Amén, ¿verdad? Dicen, así sea. ¿Eso quiere decir? Bueno, cuando nosotros vamos a esta parte de la palabra de Dios, entonces ellos adoraban lo que no sabían, ¿sí? Y los judíos adoraban lo que sí sabían, pero ella no adoraba en espíritu y en verdad porque no sabía. Y los que sí sabían, aún así, estaba en tela de juicio. ¿Estamos en lo cierto? Bueno, entonces seguimos adelante. Cuando dice en espíritu y en verdad, porque el Señor busca tales que adoradores, para que le adoren, otra vez dice en espíritu y en qué, y en verdad. ¿Por qué dice en espíritu y en verdad? ¿Tú cómo te imaginas esas palabras? Cuando dice en espíritu y en... ¿Qué significa adorar? Bien. Bien. Adorar. ¿Significa qué, Elia? Glorificar, bendecir. Así es. Ensalzar. Gracias. Servir.
servir, en fin, ¿verdad? Tiene muchos sinónimos como resultado, ¿sí? Dice, busca tales adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Es decir, busca a aquellos que le glorifican, que le bendicen y que le sirven, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, cuando nosotros estamos aquí en esta parte de que dice el Señor, ¿sí? Vamos a ver ahí un texto, por favor, el que me encuentre primero, si me ganan, ahí en Romanos 8. Espérenme, porque ahora un poco lento. Romanos 8:5, ¿quién lo tiene? Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Gracias, Mari. Bueno, aquí dice, porque los que son de la carne piensan en qué, en las cosas de qué, pero los que son del Espíritu, ¿en qué? En las cosas del Espíritu. Entonces ya nos vamos acercando cuando dice, busca tales adoradores en espíritu y en verdad. Cuando decimos en espíritu, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hace mucho tiempo mencionábamos un ejemplo ficticio, pero que es muy ilustrativo, cuando decíamos que fue una persona a pedir empleo, y cuando esa persona fue a ese lugar donde estaban requiriendo a una persona para ese trabajo, cuando entró ahí a la sala, hagan de cuenta que somos todos nosotros los que estamos buscando ese empleo, que por cierto, hoy en día alguien va a buscar un empleo y sucede que pensamos muchas veces que somos los únicos que vamos a buscar ese empleo. Pero cuando llegamos a sorpresa, si no vemos mucha gente como aquí, vemos una torzota de hojas y que dicen, déjame tu hojita, ¿sí? Ahí te llamamos. ¿Estamos de acuerdo que sí es? Sí. Bueno, esta persona cuando llegó y dijo, híjole, pues, no, pues, está bien competida la cosa. No importa, él se sentó. Y dijo, pues yo también me hago por el empleo. No me voy a ir de aquí. Y pasaron los minutos, se hizo un silencio, pues yo creo que muchos estaban pensando, pues tal vez en su economía, por eso estaban ahí, otros tal vez problemas familiares, otros de verdad, y cada quien estaba en su mundo ahí, pensando y en silencio. Cuando de repente se empezó, ¿se acuerdan de ese ejemplo? Y que se para ese que había llegado al último, al empleo, y todos los demás, y que corre. Bienvenido, dice, es para usted la vacante. Oye, lo que pasa es que era para un telegrafista el empleo, y los telegrafistas era antes a base de qué, hermanos. Entonces decía la clave, todos aquellos que puedan descifrar este mensaje, el primero que llegue, ese tendrá el empleo. Y dijo, me voy, ¿sí? Y llegó y lo obtuvo y los otros se alentaron. ¿Qué quiero decir con este ejemplo, hermano? Yo te pregunto, fíjate, cuando tú estás enamorado, no ahorita no decimos del Señor, cuando estás enamorado de una persona, cuando tú, el enamoramiento, ¿qué es? Cariño, es sinónimo de cariño, ¿no, verdad? El amor es punto, es amor y es punto, ¿sí o no? Nada más. Tú cuando le tienes amor a alguien, ¿qué esperas de la otra persona que te dé? Cariño, comprensión, ayuda, que sea tu brazo derecho. ¿Qué esperas de la otra parte? Lo mismo. Es decir, con el ejemplo que acabamos de dar ahorita de que buscaba el empleo, estaba en la misma ¿qué? En la misma frecuencia. Nosotros cuando a alguien le pedimos, cuando a alguien le damos amor, esperamos que la otra parte, ¿qué, hermanos? Es decir, ¿verdad? Si tú estás aquí, ¿sí? ¿Sí? Y la otra persona está aquí, tú diriges hacia acá y dices, yo le doy amor, pero quiero que también sea de vuelta.
Es ida y vuelta, hermano, ¿estamos de acuerdo? Es ida y vuelta. Entonces, aquí dice nuestro Señor Jesucristo que nuestro Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros tenemos que tener la misma frecuencia con el Señor. Si no estamos en la misma frecuencia, ¿saben qué? Yo me puedo pasar ahí, pueden salir callos de mis rodillas de tanto hablar y hablar y bla, 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 y todos los días bla, 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 bla. ¿Y qué crees? Que si no estoy en la misma frecuencia con el Señor, no pasa nada, absolutamente nada. Por más que tú digas, no, pues yo ayuno, no, pues yo voy a la iglesia, no, pues que yo voy a misión, no, pues que yo voy... ¿Sabes qué, hermano? Si no estamos en la misma frecuencia, de nada nos sirve todo eso. ¿Sí? El espíritu debe estar en la misma frecuencia que, ¿qué, hermano? El espíritu. Vamos a ver ahí en Romanos. Estamos en Romanos, ¿no? Sí. ¿Estamos en qué capítulo? 8:5. Ahora vamos a leer ahí, que me lea rápido 8:16, por favor. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. ¡Ay, caray! Mira lo que nos dice el Padre Celestial. Pero ya te fijaste en algo, hermano. ¿Sí? ¿Qué crees? Aquí está mal escrito, ¿ya te diste cuenta? Sí. Y lo hice a propósito, pero nadie me dijo nada. ¿Por qué? No. No, a ver, espérame. En minúsculas. El nuestro Nuestros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es el Espíritu de Dios y este es el Espíritu de nosotros. El de nosotros siempre va con minúsculas. Y el Espíritu, la palabra Espíritu, cuando es de Dios, siempre va con ¿qué? En mayúsculas. Siempre va con mayúsculas. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice ahí que el Espíritu, acabamos de leer, mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Yo te pregunto, hermano, cuando nosotros oramos y debemos de estar en la misma frecuencia, ¿cómo podemos saber si nosotros tenemos el espíritu? ¿Cómo podemos saber nosotros realmente, nosotros? Porque yo le puedo decir a Martín, ¿qué crees, Martín? Yo tengo el espíritu. Y Martín me puede decir, qué bueno, felicidades. Pero si yo le digo a mi Dios, ¿qué crees? Yo tengo el espíritu que tú quieres que yo tenga. ¿Qué dirá Dios? ¿Yo cómo puedo saber que tengo el espíritu? ¿Cómo puedo saber si yo soy un adorador, aquel que le sirvo, aquel que le quiero alabar, aquel que le quiero glorificar? ¿Cómo lo puedo saber? Por testimonio. Es una serie de cosas que a veces alguien puede decir son tan complejas, no son tan complejas. Nosotros somos los que muchas veces las hacemos muy complejas. Dice que el fruto del Espíritu, ¿sí?, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 cosas, dice, contrastarles cosas que. Es decir, si tú dices, yo tengo amor, sí tengo amor, yo, ay caray, pues creo como que no, ching, tache. Tendré gozo. Dicen Jaro hace rato, ay hermano, gracias porque nos das ánimo a todos, ¿sí? Y qué bueno, ¿sí? La vida, hermanos, es un soplo simplemente, es un soplo, de verdad. Dice Jaro 75 años. ¿Qué tiempo nos puede quedar? Hay que estar bien cerquitas de la familia y de todos los que nos rodean. Hay que estar bien cercas. Bien cercas. ¿Sí? Hay que estar bien cercas. Todos gozamos de muchas maneras. En nuestro trabajo damos gracias a Dios por el alimento, por la salud, por nuestra familia, por tantas cosas. A mí todo me hace feliz. Pero cuando me hace a mí recordar la vida es cuando yo tengo mis nietos, ¿sí? Me hace ver de otro ángulo, desde otro punto de vista la vida a mí, porque yo los veo y digo,
caray, híjole, a que son el dúo, ¿para qué les digo? No importa, me dice Santiago, padre, dice, vamos a jugar fútbol a la casa, nos podemos a jugar ahí, del patio, ¿sí? Le gusta, pues, espero que les siga gustando, ¿no? Porque de chiquitos todo les gusta, pero bueno, a mí me llena mucho eso. La vida así es, mis hermanos, pero aquí dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué, hermanos? Somos hijos de Dios. Es decir, hermano, hay un autoexamen de cada uno de nosotros. Nada más ponte a ver de rápido 9 cosas que es el fruto del Espíritu. Y tú, ¿en dónde estoy yo? Son 9. Caray, ¿están resumidos los 9? Sí, están resumidos los 9. Mansedumbre, ¿qué es mansedumbre? Tranquilo, calmado. Templanza. Que sepas. Bondad. Ay, usted es bondad. La paciencia. Paciencia. La fe. Pero de todos, ¿sabes qué, hermano? El amor, que es el primero que dice ahí, ¿no es cierto? Es el amor. Es decir, entonces, cuando estamos en esta frecuencia, es cuando el Espíritu del Señor da testimonio a nuestro espíritu que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y cuando no tenemos esta misma frecuencia, ¿qué crees, hermano? Nada más hablamos y hablamos. Y queremos porque tenemos que orar. Y tú cuando te sientas y yo cuando me siento a la mesa y decimos, voy a orar por los alimentos. Tal vez más se te quedó en ti la oración. Porque lo hacemos por costumbre. Ya es rutinario. Pero ¿sabes qué? Dice, no. Ahí no lo podemos engañar a nuestro Padre Celestial. ¿Estamos de acuerdo, hermano? No lo podemos engañar. ¿Y esto desde dónde viene el Espíritu, hermanos? ¿Desde dónde viene el Espíritu para que lo tengamos? Desde el mismo bautizo. Porque la gran encomienda es bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde ahí viene. Y después, bueno, mis hermanos, por ahí dicen, es que tú ya lo tienes desde el principio, el Espíritu, y eso ya nadie te lo quita. No es que alguien te lo quite, hermano, es que tú lo dejas ir. Tú no lo quieres retener. Porque esa es una lucha constante que dijo el Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo debemos de perseverar? ¿Hasta hoy, más, hermanos? ¿O hasta el 2020? Hasta el fin. Hasta el fin. Bien. Vamos a ver aquí en una cita, por favor. Aquí en Juan. En Juan. San Juan 14:6, el que lo encuentre. A ver, quiero los rápidos. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es, gracias. Bueno, entonces, aquí tenemos, ¿sí? Cuando dice, el Señor busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en qué? Y en verdad. Que le adoren en espíritu y en verdad. Estamos en el espíritu, pero yo te pregunto, ¿cuál es la verdad? Porque la verdad, todos decimos tenerla. ¿Cuál es la verdad? Dice el Señor, primero dice el texto, que, es decir, tú ahorita estás caminando dentro de la palabra de Dios. ¿Estás caminando ahorita? Yo te pregunto. Estamos caminando porque acuérdate que el Señor dice que hay 2 caminos, uno que es ancho y otro que es angosto. Por el ancho mucha gente transita, dice, pero por el angosto, bueno, dice el Señor Jesús, yo soy el camino, pero Él dice, cuando tú caminas, ¿por qué caminas? ¿Caminas sin sentido o caminas con un objetivo? Entonces, si tú caminas en una verdad, ¿estamos de acuerdo? Sí. Por eso dice el Señor Jesús, yo soy el camino. ¿Ya lo tomaste? Pero vas persiguiendo una verdad. Nosotros ahorita la estamos persiguiendo, pero yo te pregunto, ¿ya estamos en este punto aquí? Yo te pregunto, ¿ya estamos acá? Dice el Señor Jesús, yo soy el camino. Todos los que le adoran en espíritu y en qué? El camino, la verdad y la vida. Ahorita ya estamos teniendo vida. Imagínate que alguien que conociera a Dios en este momento y que no tuviéramos ya una pequeña porción
de ese gran gozo. ¿Para qué estamos aquí? Pero la plenitud, como dijera Pablo, yo vi cosas, pero que no me es permitido todavía decirlas. Vi cosas, dice Pablo, mejor no digo. Es decir, ¿qué quiso decir con esto Pablo? Es mejor que ustedes se queden así, para que ustedes luchen por ver lo que yo ya vi. Pero no se los puedo decir, porque cuando alguien nos anticipa ese enigma, dice, ya lo supe, ya lo sé. No, cuando tú quieres algo y dices, ¿qué será? Y todavía seguimos diciendo hoy en día, ¿qué será lo que vio Pablo? Pues yo también quiero ver lo que vio el apóstol Pablo. Cuando subió hasta ¿dónde? Al primer cielo, hasta el tercer cielo, dice. Y vi cosas inefables, dice, que no me es permitido decir. Bueno, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te acuerdas cuando estaba Jesús ante Pilato? Cuando estaba Jesús ante Pilato, ahí mismo estamos en Juan 18:37. Por favor, gánenme. La palabra de Dios dice así. Ay, caray. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Bien, gracias. Dice el Señor Jesús que le dice el Señor Pilato, luego dice, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, dice Jesús, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a ¿qué? ¿Verdad? La verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué? Oye, mi voz. Dice, busca tales adoradores que le adoren en espíritu, conexión y en verdad. ¿Te acuerdas cuando Elías estaba huyendo que lo querían matar? Como todo hombre tuvo miedo. Yo te pregunto, ¿tú conoces la palabra de Dios? Yo la conozco. ¿Seguimos teniendo miedo? Sí. Es algo natural en el ser humano. Pero cuando reaccionamos decimos, sí tengo miedo, pero todo lo puedo en Cristo, me fortalece. Bien. Entonces, Elías huyó y se fue a la tierra de Sarepta de Sidón. ¿Ustedes han ubicado dónde está Sarepta? Nada más, imagínense, de Jerusalén hacia el norte subiendo hasta una tierra gentil que estaba lejos de Palestina, mis hermanos. Fíjense hasta dónde se fue, para que no lo alcanzaran estos que lo querían matar por medio de la reina, ¿quién? Isabel. Son aproximadamente 150 kilómetros que caminó Elías huyendo. Pero le dijo el Señor, vete a esa tierra y vas a encontrar una viuda. Ay, entra con esa viuda. Y le dijo, cuando le tocó y entró, y le dijo, ¿sabes qué? Tengo hambre, hazme algo de comer. Oye, tengo un puñado nada más de harinita y esto ya lo voy a hacer y un poquito de aceite. Y después de que haga esto, nos lo vamos a comer yo y mi hijo. Y entonces esperaremos a morir ya porque ya no tenemos más que comer. No, mira mujer, hazme a mí una tortita cocida, ¿sí? Ahí en la ceniza. Sí, dame a mí primero. ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Qué pasó? ¿Por qué te voy a dar a ti? ¿Le dijo así? No. Se la hizo. Dice, no te preocupes, tú dámela y no te va a faltar. ¿Le faltó alimento a esta viuda? No le faltó alimento. Bueno, comió, nunca le faltó, pero sucedió algo ahí, que el hijo de esta mujer murió. Entonces le reclama y le dice, no, oye, ¿qué pasó? Pues ya se murió mi hijo, tú veniste y ya se murió. Tú te puedes imaginar que cuando hablamos de la verdad, ha de haber cerrado sus ojos Elías y oró el Señor y se tendió sobre el muchacho encima de su cuerpo y oró, y entonces el muchacho fue, ¿qué, hermanos? Resucitó. Pero ¿por qué estoy diciendo yo esta narración? Estamos aquí, dice, busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Dice la mujer, ahora reconozco que eres un siervo del Señor y que las palabras del Señor en tu boca, dice, son verdad. Es decir, él estaba proclamando algo que tenía una veracidad. ¿Tú sabes cuál es el sinónimo de verdad? ¿Tú cómo le puedes dar un significado a verdad? ¿Cómo definirías verdad? Si alguien te preguntara, oye, ¿qué es verdad para ti? ¿Tú qué le dirías? Algo cierto. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le podríamos decir cuando alguien te diga, ¿tú cómo defines la palabra verdad? No, absoluto. Puede ser, más o menos. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el sinónimo que encierra toda la palabra verdad? ¿Sí? Que cuando nosotros hablamos de esta palabra verdad, ¿sí? Es algo que no está a discusión. Si tú te vas a un diccionario, dice la verdad, algo que no está a discusión. Tú cuando dices una verdad, alguien te lo puede discutir. Te podrá quitar esa verdad y queriendo aparentar que no es cierto. Pero cuando tú dices una verdad, es verdad y punto, ¿no es cierto? Sí. Y cuando dijo Elías y oró y dijo, yo clamo al Señor y te pido, Señor, que sea resucitado, porque él estaba clamando algo que era verdad y punto. Y no hay discusión ni para la verdad. Así lo dice el diccionario. Ni discusión y ni nada. ¿Sí? No es para rebatir algo que es verdad. Es absoluto y punto. Quiero que veamos otra cita. Ahí en Juan, seguimos en Juan. Sí. Juan 1:17, por favor. Porque la ley de Moisés fue dada más la gracia y la verdad por Jesucristo. Amén. ¿Está claro? La ley fue dada por quién. Por Moisés, Pero ¿la qué? La la verdad. verdad. Antes, ¿qué dice? La gracia y la verdad. La gracia y la verdad vinieron por medio de quién. Jesucristo. Y la verdad vino por medio de Jesucristo. Es decir, cuando hay, y ahora sí la conjugación dice, el Señor busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Olvídate, mujer, de que tu monte Gerizim, y olvídate que de los míos, mi raza, de los judíos que dicen que es en Jerusalén. Olvídate del lugar. ¿Sabes qué? Porque finalmente dice la palabra de Dios que nosotros somos templo El Espíritu. del Espíritu de Dios. ¿Estamos en lo correcto? Aquí hemos dedicado este lugar y dice la palabra de Dios, que cuando estén 2 o 3 congregados en su nombre, aquí está. Y lo creemos por fe. Lo creemos por fe. Pero yo te pregunto, salimos afuera y saliendo afuera podemos decir, es que entrando acá me siento yo como que, ay, no es eso, hermano. Es que eso lo tenemos que tener donde quiera que vayamos. No se trata nada más de estar en este lugar y decir, ay, sí. Dijera Santiago, ahora que fue Santiago mi nieto, ahora que fueron lo de los muertos, no les he platicado, ¿verdad? Rápido. Dice, ¿por qué ponen todos esos arcos? ¿Sí? Le digo, es que le dan la bienvenida, le digo, la costumbre que tiene mucha gente, le digo que le dan la bienvenida a los muertitos. ¿Sí? Dice, quiero ir a ver. Pues vamos. Fuimos recorriendo las casas de los que nos conocían. Pásale, don. Estábamos viendo ahí. Yo te pregunto, ¿hice mal? Bueno, es como cuando dicen, no comas pan de muerto. ¿Sabes qué? Yo me comí hasta 4 panes. ¿Me hace algo eso a mi hermano? No es lo que entra, sino lo que sale, dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y tantas cosas que nos tenemos que quitar de la cabeza. Tenemos muchas telarañas. Entonces,
Y de ahí, dice, mira, padre, dice, tiene su foto. Dice, ¿y por qué está ahí? Le digo, es que ese es el difunto, le digo, le ponen su foto. Dice, ¿y toda esa comida? Le digo, también, le digo, es lo que le gustaba. Dice, y seguimos caminando, de que ahí te das bueno viéndolos. Y seguimos caminando hacia arriba y que llegamos a la mera iglesia central, porque ahí son 4 barrios, que cada barrio tiene su iglesia. Pero la que está a un lado de la carretera es la parroquia principal. Y dice, vamos a ir, dice, mira, dice, ya ven que se hace el camino de la flor del cempasúchil, ¿sí? Porque, bueno, pues es la creencia que es el camino para indicarle que es eso donde debe de seguir el alma del difunto, ¿sí? Entonces, estábamos ahí, y que va saliendo la imagen de adentro de la iglesia, y que empieza afuera a tocar la banda, sí, y pues figúrense a mi nieto de 5 años. Dice, ¿y por qué lo traen cargando? Le digo, bueno, es que le digo, lo van a llevar a otra parroquia, le digo, a esa imagen que ellos van sacando. Dice, ¿por qué no vamos? Digo, ¿a dónde? Dice, con ellos, con todos los que van caminando ahí. Le digo, no, mejor, es que ellos dicen, yo quiero ir. Le digo, pues vamos, pues, a ahí. Y ahí vamos en la procesión nosotros. Ahí vamos en la procesión. ¿Sí? Pues, imagínense, yo llevo 20 años en Ocotepec. Pues todo el mundo me conoce en Ocotepec. Le digo, ya, hasta aquí, le digo, porque estos van para largo. Le digo, nada más hasta aquí. Dice, ni en este lugar, ni en este lugar. El Señor sigue buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, hermano. ¿Sabes qué? Aquí está, nada más. Yo no digo que hice bien, pero yo te pregunto, ¿me va a regañar el Señor? Hermano. Dios, entonces dice, el espíritu y el espíritu y en verdad. Cuando nosotros ponemos aquí el cuándo, quiénes, cómo, cuándo, ¿qué dice lo que acabamos de leer? Sí, ahí está. Estamos en Juan 4. A ver, ayúdenme. Bueno, regresamos, estamos en Juan 4. Bien. 23 dice, cuando yo digo ¿cuándo es esta adoración? De acuerdo al 23. ¿Cómo dice? Bueno, ahora viene y ¿qué dice? Y ahora es. Ahí alto. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿Quiénes? Los verdaderos. Ahí está. ¿Cómo? En espíritu y verdad. En espíritu y verdad. ¿Estamos en la misma frecuencia? Sí. Solamente tú y el Señor lo sabe. Cuando digamos la afirmación sí, hagámosla delante del Señor y con pleno uso de conciencia de que estamos en la misma frecuencia, porque Él sigue buscando, dice, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias.